Muy bien, ya habíamos pasado en los anteriores videos el análisis de continua, de alterna, vimos con osciloscopio la amplificación. Ahora lo que nos quedaría hacer el diseño del circuito impreso de este circuito, ¿sí? Para ello vamos a retirar todo lo que está de más, que son los instrumentos de medición, porque no tienen que estar en el circuito impreso, así que los borramos. Perímetro, conectamos las resistencias. Muy bien. Bien. Y para darle un poco de forma, vamos a poner unos conectores, ¿sí? Que serían pines. Vamos a poner dos pines, ¿sí? Vamos a girarlos. Vamos a conectar uno en la entrada para saber dónde va a estar la entrada de audio, y otro en la salida para saber de dónde vamos a tomar nuestra salida de señal, ¿sí? La alimentación también, si quieren, la podemos sacar y ponemos unos conectores, ¿sí? En este caso usamos los mismos, entonces vamos a tener tres conectores directamente, ¿sí? Bien, lo que hacemos es pasar a nuestro diseño de PCB. Tocamos, acá tenemos la flechita en modo selección y acá tenemos el modo componente. En el modo componente van a aparecer todos los componentes que utilizaron en el esquema eléctrico en la simulación del circuito. Este sería el área de trabajo donde van a trabajar y van a poder realizar su diseño impreso. La ventaja de este simulador de Proteus es que ustedes, mientras van arrastrando los componentes, hay una flechita que le va a indicar qué componente se conecta con qué, ¿sí? Está incluso qué terminal. Entonces es una ayuda por si nos olvidamos de hacer alguna conexión, ¿sí? Bien, en primer lugar vamos a conectar nuestro transistor. Vamos a agrandar pantalla, ¿sí? Lo vamos a ubicar de una forma. En la disposición visto desde arriba, ¿sí? Este sería el colector, el terminal 1, base, y este sería el emisor, ¿sí? Como si lo buscan en una hoja de datos, se van a dar cuenta. Bien, vamos a empezar con nuestras resistencias. Tenemos el R1 y R2, que son la de 10 kg y la de 2K2. Lo voy a colocar de este lado. Fíjense que ya hay una flecha que me está indicando que el pin 2 va al pin 2 de la resistencia y que está asociado, ¿sí? Y la R2 vamos a conectarlo acá y fíjense que es exactamente lo mismo, están asociados al mismo punto. Entonces vamos al modo pista, ¿sí? Voy a seleccionar un T40 o un T50. Entonces, bueno, fíjense que lo único que hace marcar es hacia dónde va a ir conectado. Obviamente esto lo estoy haciendo de forma manual, de isla a isla. Fíjense que ya la flechita verde entre esta resistencia y este transistor se fue. Lo mismo voy a hacer con esta resistencia. Fíjense que ahí se acabó. Si yo quiero agrandar la pista, hago botón derecho, cambiar estilo de pista y le doy otro tipo de grosor, por ejemplo 80. Fíjense que es mucho. Si no, le puedo poner un 60. Dentro de todo está bien.
Sí, no, pero es demasiado. Vamos a dejarlo en 50 como estábamos. Sí, esto lo pueden hacer mientras van conectando o cuando terminen de hacer todas las conexiones. ¿Sí? Bueno, volvemos a los componentes. Vemos que ya desaparecieron dos resistencias y el transistor. Vamos con la resistencia de colector, que es R3. Fíjense que ya está asociado. Ahí. Vamos a conectarlo. Y la R4, que es de emisor. ¿Sí? Hacemos el mismo procedimiento. Fíjense que está conectado directamente al colector. Y está a nuestro emisor. ¿Sí? Y fíjense que ya están asociados, ¿sí?, los terminales de las resistencias, que van a ser nuestro positivo como nuestro negativo. Si quieren lo unen ahora o lo hacen después. Yo lo que voy a aprovechar es agrandar las pistas. Bien, volvemos a nuestros componentes. Tenemos nuestra carga y los capacitores. Vamos a ir acomodando los capacitores, en especial el C3, que es el que se encuentra en paralelo a la resistencia de emisor. Por el tamaño que tiene no lo puedo colocar aquí, así que lo voy a poner de este lado. Y lo vamos a unir. Fíjense que ya la pista me va marcando que esta es la masa, ¿sí? Si uno este pin con este pin, también va a decir que es la masa, nuestro GND. ¿Sí? Ya le da un ancho especial al circuito. Muy bien. Vamos con los otros dos capacitores que tenemos. Tenemos el C1, que es para nuestra base, ¿sí? Fíjense que se va asociando con cualquiera de las dos hilitas de la resistencia. Yo lo voy a dejar por acá. Lo voy a unir. ¿Sí? Luego nuestro C2, que es la del colector, ¿sí?, que ya está asociado. Vamos a dejarlo, sí, por acá. Vamos a unirlo. Muy bien. Y nos queda la resistencia de carga, ¿sí? Vamos a colocarla de este lado para que quede una línea sencilla para el diseño del circuito. Muy bien. Fíjense que ahí ya tomó que GND, lo que va a ser nuestra carga. Y por último nos quedan nuestros conectores. J1, que es nuestra entrada de audio. ¿Sí? Podemos hacerlo ahí. Fíjense que ahí se nos cruzan las conexiones. Entonces lo que nos conviene hacer es botón derecho y espejar para que nos quede derecho. ¿Sí? Volvemos a espejar. Si no, lo otro que sería rotar 180 grados, porque si no se nos va a cambiar de capa. Nosotros acá en este caso estamos trabajando con capa genérica de un solo lado, o sea que de un lado es plástico y del otro lado va a ser cobre. Unimos. ¿Sí? Hasta ahí vamos muy bien. Y nos quedan dos conectores. El J2, que es justamente la salida. Vamos a conectarlo acá para que nos quede comprimido. Vamos a rotarlo hacia la derecha en sentido horario.
¿sí? Seguimos la flechita, que va a ser nuestra guía a la hora de conectar. Bien, y este con nuestra masa. Bien, y por último nos queda nuestro J3, que es la alimentación. Vamos a dejarla por acá. Unimos, ¿sí? Entonces nos queda que esta pista va a ser el positivo, esta pista va a ser el positivo. Y nos queda unir el negativo. Vamos a unirlo acá arriba, que va a ser lo más cómodo, aunque también lo podemos hacer desde este lado y cerrar acá el circuito, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos todo nuestro circuito hecho. Fíjense que acá desaparecieron todos los componentes que utilizamos y ya lo tenemos. Para hacer el recuadro del circuito puedo usar el cuadrado que teníamos en nuestro costadito y marcarlo. Entonces ahí tenemos marcado nuestro circuito. Puedo, si quiero, ponerle referencias, por ejemplo acá, que nuestro J3 era la alimentación, puedo decirle, bueno, la tensión con la que voy a trabajar, más 12 volt, ¿sí? Lo puedo mover, ahí está, para que se vea en lo que va a ser la máscara de componentes, ¿sí? En el otro sentido acá que vamos a poner que sea nuestra entrada de audio, así que le ponemos in en inglés, y este que va a ser nuestro out de salida, ¿no? Dejamos ahí, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo completo. Si yo quiero saber las dimensiones de mi circuito, voy acá a la cota, que es el modo dimensiones, marco desde donde inicia el cuadro hasta donde termina, y me marca que son 35 milímetros el ancho de la placa, y acá de este costado tenemos 30 milímetros de placa, ¿sí? Dentro de todo está bastante bien distribuido. Se puede comprimir aún más, hacerlo más pequeño, ¿sí? En ese sentido estaría bastante bien. Después vamos a guardar esto que hicimos. Bien, podemos ver la versión 3D de nuestro circuito, ¿sí? Vamos acá al visor 3D, se abre el render y ahí vemos nuestra visualización, ¿sí? De cómo va a ser nuestro circuito, cómo van a estar los componentes de nuestro lado, ¿sí? Bueno, están justo las mediciones, ¿sí? No se ve la placa, pero sí se ven las pistas del lado de abajo, ¿sí? Para que se vea la placa, ¿sí? Lo que va a ser el borde, yo lo que hago es, vamos a la flechita, selecciono el borde de placa, le pongo cambiar capa y le digo que es Board Edge, ¿sí? Bien, acá me marca un error de diseño, que una pista está tocando con el borde de la placa. Entonces lo que podemos hacer es o achicar la pista o agrandar la placa, ¿sí? Ahora serían 32,5 milímetros. Bien, guardamos, vamos a nuestro visor 3D y ahí se ve la placa, ¿sí? Se ve los componentes,
la máscara de componentes que se puede imprimir y mediante la técnica de planchado se puede visualizar. ¿Sí? Están nuestros conectores, el transistor, las resistencias y acá se ve la placa del otro lado con nuestras pistas, ¿sí? Y las islas de soldadura. Bueno, espero que se haya entendido el procedimiento de cómo utilizar el Proteus para hacer diseño impreso. Me parece que es uno de los más apropiados porque tiene ese asistente que ayuda al diseñador a ver si le falta una pista o no, o un componente. Y es maravilloso ver el circuito cómo quedaría en nuestra vista 3D. Es más, si recordamos un poco de dibujo técnico, tenemos acá todos los tipos de vista. La frontal, izquierda, derecha, ¿sí? Superior, ¿sí? Sin los componentes, con los componentes. ¿Tá? Es muy completito. Así que bueno, espero que haya sido entendido, que les haya gustado este video y nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.